veamos más que nada cómo puede llegar a repercutir en las relaciones de nuestro país con el país venezolano. Lucía, gracias por esta comunicación. Buen sábado aquí en ¿Cuál es el plan? En Aire de Santa Fe. Andrea y Nachi, te saludamos. ¿Cómo va? Hola chicas, buenos días. Bien, un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, nosotros te agradecemos para tratar de entender, ¿no? Siempre es muy complejo y yo Ujú. creo que particularmente complejo también en este año ha habido cambio de gestión también en nuestro país. ¿Se puede venir o no un cambio de gestión en Venezuela? Esto es una gran incógnita también que Ujú. puede llegar a pasar mañana en el país venezolano. Y bueno, queremos entender un poquito, ¿no? ¿Qué puede pasar en Venezuela y en especial también en la relación de Argentina con Venezuela? A ver, creo que si bien Venezuela ha estado intermitentemente en las noticias y siempre hemos sabido cuestiones que pasaban con Maduro, ¿no? De golpe el foco se puso en las elecciones del domingo porque aparentemente la oposición tiene una oportunidad por lo menos de llegar a pelear estas elecciones, incluso de ganar, dicen las encuestas. Entonces esto de golpe pone la mirada de toda la región, incluso del mundo, les diría, en Venezuela, porque un posible cambio de gobierno, es decir, un fin del gobierno de Maduro puede cambiar a nivel global la estrategia regional. Es decir, a Estados Unidos no le da lo mismo si gana Maduro o si pierde. A la Unión Europea tampoco. A Rusia, a China, no les da lo mismo. Entonces, de golpe se empezaron a jugar muchos intereses en este lugar de América Latina y también eso afectó a los vecinos. Y por eso estamos hablando de qué dice Milei, qué dice Lula, qué es lo que dice Boric en Chile sobre las elecciones del domingo. Es cierto que históricamente los países de América Latina siempre tuvieron una posición de no injerencia, se llama. Es decir, bueno, cada estado resuelve hacia adentro su sistema, sus elecciones, pero este último tiempo se empezó a alzar un poco más la voz y esto han sido declaraciones que esta última semana, no sé si ustedes recuerdan, Lula salió a decir que se había asustado con lo que decía Maduro y decir, che, las elecciones tienen que ser transparentes, Ujú. tienen que ser democráticas. Empezamos a apuntar a eso, es decir, no hablamos directamente de Maduro, pero sí decir, tienen que garantizar que el proceso electoral del domingo sea transparente para toda la ciudadanía, ¿no? Eso, Entonces, Lucía, perdón, eso ya es como una alarma, ¿no? Se enciende como una alarma que tal vez presidentes o gobiernos afines, por decir de alguna manera, a la gestión de Maduro hayan como dicho, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso ya me parece que marca como un quiebre, ¿no? En estas relaciones. claro, empieza a ser una jugada de cancha, esto de, bueno, los resultados de las elecciones del domingo pueden tener una influencia o pueden cambiar el tablero regional, ¿no? Creo que esto, por eso no se enfocaron tanto en condenar o no, si bien hay Ujú. presidentes como nuestro presidente que condena directamente y ha habido un intercambio de insultos esa última semana entre uno y otro, de manera directa, pero aquellos otros que históricamente fueron cercanos al gobierno o como mencionábamos, Brasil en su política exterior de no condena, empezaron más que todo a poner los puntos sobre la cuestión del proceso democrático. Creo que porque, como no habíamos visto nunca en Venezuela, hay una movilización social muy importante para estas elecciones. Es decir, lo que están tratando de lograr la oposición es que la gente vaya a votar. Ujú. Hay una posibilidad de que Edmundo González, que es el candidato de la oposición, gane si la gente sale a votar, porque el sistema, la cuestión operativa de la emisión del voto es un sistema bastante serio en términos del funcionamiento del aparato, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene? La gente tiene que ir a votar, que eso es lo que están tratando de promover y tratando de movilizar desde la oposición. Por el otro lado, es cierto que Eso, perdón, Maduro... Lucía, ¿eso porque no son obligatorias las elecciones en Venezuela o pasa por una cuestión Sí, más de desconfianza o sí de, lo o de son, pero temor? también, no, sí lo son, pero la gente, a ver, a nosotros en Argentina también nos pasa, la gente tiene que sentirse motivada para ir a votar. Claro. Más allá de que en el caso de Argentina el voto es obligatorio, no nos olvidemos que los índices de participación muchas veces rondan los 60, los 70, acá están necesitando más del 70% de la población habilitada a votar que vaya, eso es lo que están tratando de movilizar Bien. desde la oposición, ¿no? Entonces ellos ven que la oportunidad del cambio está ahí. Es cierto que también Maduro tiene un control de todo el aparato, y esto mencionaban ustedes de la censura. Estas elecciones en Venezuela vienen de un camino donde la que era la candidata que había ganado como las internas fue la Comisión Nacional Electoral, la sanciona y no la deja presentarse, no deja inscribir a la que ella había elegido, entonces termina siendo este señor Edmundo González como un plan C, ni siquiera era el Claro. plan C,
pero que logró tener la aceptación de toda la oposición, y lo que logró es esta idea de movilizar, de che, bueno, más allá de todos los obstáculos, podemos, se puede presentar una opción, y eso es lo que está apuntando la oposición, de movilizar a la gente a que vaya a votar. Como te mencionaba, estamos mirando qué es lo que pasa, porque puede cambiar, porque hoy por hoy Venezuela es un socio estratégico de China, de Rusia en la región, porque los gobiernos, como mencionaban ustedes antes, de la región empiezan a tomar distancias no solo ideológicas o políticas, sino también se han parado desde una vereda enfrente, entonces puede interesarles a la región que cambie un gobierno. No nos olvidemos que Venezuela hoy por hoy es el primer exportador de petróleo del mundo, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿no? Entonces, pensar que en este contexto puede haber un cambio de gobierno, a todos los está parando en un lugar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, nos interesa saber qué pasa, no nos da lo mismo las elecciones del domingo. No es que le va a cambiar la diaria a ningún argentino las elecciones del domingo, eso también creo que es importante mencionar, pero sí es cómo se empieza a mover el bloque regional, donde en América Latina tenemos estas características de que estamos muy vinculados desde lo económico, no solo desde lo político más o de las cuestiones, sino nuestros sistemas están conectados, entonces puede haber un cambio a nivel regional si cambia el gobierno en las elecciones del domingo en Venezuela. Sí, y lo pienso también, como lo comentamos previo a la nota, de la migración, ¿no? Si bien a lo mejor aquí en Argentina no es creo que hay 160.000 venezolanos en nuestro país, que eso también, ¿no? ¿Cómo es escuchaba cómo se ha restringido a los venezolanos que están fuera de Venezuela poder votar? Eso también es como una especie de control sobre los sufragios. Sí, de hecho, la diáspora venezolana, así como se conoce esta organización de los migrantes por fuera del territorio venezolano, ha sido muy movante de eso de, bueno, hay que salir a votar, hay que ir a las urnas el domingo, y como vos mencionabas, una de las particularidades es que hay muchas personas por fuera del territorio de Venezuela, y de eso creo que es menos del 10% los que están habilitados a votar. ¿Pero en qué va eso? ¿Por qué, por ejemplo, algunos no podrían votar de esa cantidad de número? Tiene que ver con el tema de la inscripción, tiene que ver con el lugar en donde están y la posibilidad de acercarse a votar. También yo creo que justamente eso decíamos, Maduro lo que tiene es el control del aparato institucional, ¿no? Y la posibilidad de determinar, así como hablamos de censuras a periodistas, de limitar las inscripciones de candidatos a elecciones, también esto de incrementar los requisitos, por ejemplo, para poder inscribirse a votar o haberlo hecho dentro de un plazo. Las elecciones en Venezuela también fueron convocadas, eso último, con el cambio de candidato, hizo que los plazos se recortaran un montón. Entonces, bueno, tenías que inscribirte a votar en el extranjero del 10 al 12. Claro. Por ejemplo, por decir una cosa así. Entonces eso también limita, o sea, la limitación no era solo decirte vos, de 7 a 7 y persona media. no podés votar, claro, sino hay que inscribirse de 7 a 7 y media. Si no llegaste, bueno, si no llegaste. Y tenés que inscribirte a 1000 kilómetros de donde estás. Sí, claro. Por eso digo, esas son las limitaciones indirectas, que a veces no es la selección de que tal persona no puede votar, sino que las dificultades que se imponen hacen que los que terminan estando habilitados sean muy pocos. Es como cuando se dice que se diseña un concurso, un cargo con las características que solamente representa a una persona, digamos, ¿no? Claro, bueno, no está a dedo, pero más o menos. Claro, el concurso está, la regla está, pero finalmente terminan siendo está muy dirigido. Claro. Bueno, eso también ha pasado. Entonces, bueno, por eso ha habido tanta campaña, como yo les decía, si ustedes miran las noticias de los últimos días, sobre todo los cierres de campaña, lo que se ha tratado de mostrar esto es de la gente en la calle, la gente saliendo a apoyar masivamente a este candidato de la oposición, como sí también lo ha hecho Maduro, no es que no ha tenido movilizaciones grandes, pero lo que se está jugando y la diferencia que estamos viendo respecto a los últimos años es este punto, es que han logrado de alguna manera sacar a la gente a la calle, motivarla, y el objetivo es tratar de llevarlas el domingo a las urnas. Sí. Dale, Chino. Yo, Lucía, te quería preguntar, como arrancamos la nota, como decía André, ¿cuál es la relación real que hay entre Milei y María Corina Machado? Vemos el tuit del día de ayer, si querés lo repasamos, lo tenemos ahí para pasarlo. Dale. Lo leemos y vos nos comentás más o menos cuáles son las relaciones y qué es lo que le puede pasar a la Argentina de aquí en adelante. El tuit dice lo siguiente, es del día de ayer 26 de julio a las 1:16 p.m. y dice: tuve una gran conversación hoy con @JMilei, presidente de Argentina, a quien agradecí por el apoyo y compromiso de su gobierno y del equipo político de la Cancillería durante estos meses tan difíciles para los venezolanos y para nuestra gente en los comandos de la campaña.
Le reiteré mi confianza en el inquebrantable espíritu libertario de los venezolanos y nuestra convicción de que el 28J será una gesta cívica histórica. El presidente Milei me reafirmó su apoyo a nuestra causa, a los valores democráticos y a la libertad. Gracias, estimado presidente. Eso decía el tuit. Bien. Bueno, a ver, yo creo que hay muchas cosas para analizar y que las primeras es que son contextuales de la hora. Bueno, Machado un poco de alguna manera es quien comanda la cabeza política, si bien no es la candidata, y tiene que ver con sumar alianzas, sumar apoyos en la región, lo que te posiciona diferente, lo cual justamente busca mostrar que, desde afuera nos están mirando a nosotros, quieren que seamos nosotros, ¿no? Y eso, como Maduro y Milei tienen un enfrentamiento tan directo, se han dicho de todo, sin ningún filtro ni diplomacia, creo que han aprovechado esos espacios para tratar de conseguir esas alianzas. En segundo lugar, creo que también es importante que no podemos trasladar directamente la idea de libertaria o de libertad en los términos en los cuales Javier Milei lo entiende a lo que se puede entender en Venezuela. Exacto, libertad es una palabra enorme que se va llenando de acuerdo a los contextos, pero sí creo que al ser justamente conceptos tan enormes se la puede ir llenando de muchas cosas que en algún momento, algún punto podemos coincidir, ¿no? Por eso digo que creo que bajo esos conceptos de democracia, de libertad, se encontraron puentes políticos y de campaña en este momento que acercaron a que Javier Milei, como les decía, muchos presidentes en la región han decidido tomar un posicionamiento sobre esto, ¿no? Y el posicionamiento de Milei es anti-Maduro y de acompañamiento en ese sentido a la oposición. No significa que sean ideológicamente iguales o que estén cercanos, sino que Milei eligió entre los dos y dice, yo prefiero que gane esto, probablemente a Argentina le sirve más si hay un cambio de gobierno que lo que está sucediendo ahora, porque lo que está sucediendo ahora, el vínculo político no existe, y eso hace que todo lo otro sea más difícil. Entonces, ¿en qué podría redundar si la oposición gana el domingo las elecciones? La realidad es que a corto plazo yo entiendo que nada, porque sería tanto el acomodo que habría que hacer hacia allá adentro de las instituciones venezolanas, donde empezar a pensar, a ver, la política exterior es fundamental en cualquier gobierno, no digo que no lo estén pensando, pero dentro de las alianzas estratégicas tienen que reconfigurar tanto que Argentina no es el primero de la lista. O sea, primero ordenan la casa hacia adentro y primero hacia adentro y después el vínculo con los vecinos. Con los vecinos y también con China y con Rusia, que hoy por hoy son grandes solventadores de diferentes cuestiones hacia adentro del régimen venezolano, ¿no? Claro. Y que hay que ver, probablemente les interese más que siga Maduro, seguramente, pero si hay un cambio, van a tener que sentarse a conversar y a ver cuáles son los términos de esta nueva relación, ¿no? Porque acá hablamos de que la crisis económica en Venezuela también ha sido, de alguna manera, la contención de esa crisis para que no explotara, ha venido desde estos otros actores, que son quienes comercializan su petróleo, quienes les dan bienes a cambio de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que pasa y cuáles son si hay un cambio, cómo se reconfigura ese vínculo con China, con Rusia y después con los países vecinos. Estamos charlando con Lucía Mayo, ella es abogada y licenciada en Relaciones Internacionales, sobre las elecciones en Venezuela mañana. No sé si te quedaba algo para terminar la idea o te puedo hacer otra cosa. Solo decirles que el punto con el cual van a estar más mirándose es con Colombia, que es con el país vecino donde comparten migrantes, ¿no? Eso que mencionaban ustedes de la expulsión de venezolanos hacia Colombia, producto de diferentes cuestiones internas, pero Colombia también, por la crisis de la guerrilla, tiene muchísimos migrantes colombianos en territorio venezolano. Entonces ese es uno de los países con los cuales tiene una cuestión fundamental que van a querer resolver después del domingo. Claro, porque pasa a ser también política de Estado en Colombia, ¿no? Recibir la cantidad de venezolanos que reciben. Exactamente. Lucía, yo te quería consultar si justamente en relación a todo esto, a lo que ha pasado últimamente en las elecciones en Venezuela, a cómo Maduro ha logrado, sin llegar a lo mejor al fraude, si ha llegado estableciendo estas pautas, controlar tanto el sistema, si está previsto que haya veedores internacionales, que haya controles. Alberto no. Alberto ya dijeron que no. Alberto le dijeron que no, sí, le cerraron la puerta y a la Unión Europea también. O sea que, a ver, marca y hay un punto donde esto es una cuestión habitual. Es cierto que en elecciones que son desde afuera parecen tan complejas, se estila esto, que vayan observadores, que lo que hacen es literalmente observar el proceso electoral para después emitir informes sobre los niveles de transparencia de las elecciones, ¿no?
Lo que surgió esta última semana, porque eso fue en estos últimos días, es como que se rechazaron algunas de los observadores. De hecho, bueno, Alberto es el anecdótico que salió esta semana, pero también no le permitieron el ingreso a observadores de la Unión Europea. Claro. Nuevamente, los motivos son varios y pueden ser burocráticos, administrativos, Ujú. pero bueno, pero sí llama la atención eso de limitar o de no abrir las puertas a observadores electorales. De todas maneras, hay otros grupos que sí ya están en territorio, que van a estar participando en las elecciones, observando las elecciones, pero bueno, nuevamente son estas alarmas, como mencionaban ustedes, o llamados de atención, diría yo, sobre el proceso electoral, pero nuevamente los analistas por ahí más políticos dicen que el sistema per se es confiable, por eso están Bien. tan enfocados en que la gente vaya a votar. Bien, buenísimo. Bueno, eso siempre es positivo, ¿no? Lucía, muchísimas gracias por esta charla, ha sido muy esclarecedora. Que tengas un lindo fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, y a toda la audiencia, que estén muy bien. Gracias. Lucía Mayo, abogada y licenciada en Relaciones Internacionales, charlando un poquito en relación a la situación en Venezuela cuando hay gol de la selección argentina, ¿eh? Ah, sí. Terminamos la nota, claro. Justo. Terminamos Está la nota para el esperando que gol. terminemos la nota. ¿Quién lo hizo, ¡Campero! Robert? A verlo, ¿lo vemos? Lo vemos. No sé si no es la primera que toca. Mirá vos. Señoras y señores, la Argentina 2, Irak 1. Lo hizo Gondú. Gondú, el delantero en San Lorenzo juega Gondú o se fue, ya se fue afuera. Que te ayude Robert. Que te responda Roberto. Porque yo No sabe tengo Roberto idea, tampoco. yo. A ver, ahí lo vemos. Hay un centro que es de cabeza. Mirá qué lindo gol. Muy bien. Muy lindo gol. Centro al segundo palo, cabecea Ahí cruzado o al primero. Ah, no, al primer palo, al palo del arquero. Mirá vos, muy bien. Ahí está.